Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, ¿todo bien? Saludos, buenas tardes, ¿todo bien? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo? A ver, vamos a darle unos minutos que se integren los demás. Creo que en esta sesión no somos tantos, o sea que somos 19 en total. Señores, ¿alguna duda o aclaración sobre los puntos de la semana pasada? Todo claro de mi parte. Todo claro, excelente. Muchas gracias, Ezequiel. Bien, vamos a ir iniciando porque esta semana tenemos contenido un poco extenso y realmente me gustaría abarcarlo todo en el tiempo que tenemos. Bien, hemos habilitado las unidades 2 y 3, que son las correspondientes esta semana, desde el día de ayer hasta el domingo 22. En esta primera unidad, en la unidad 2, vamos a manejar la parte de manejo rápido de información. Tenemos aquí la instrucción de la unidad, adicional aquí al cronograma de actividades y la guía de la unidad que también la vamos a estar trabajando. Básicamente, un poco más aquí de lo que frecuentamos, una breve descripción de lo que vamos a ver en la unidad, para que ustedes vayan más o menos adentrándose en el contenido de la misma. La guía en este caso tiene 17 páginas y vamos a manejar parte de estos tópicos: autorrelleno, lista personalizada, formato de celdas, formato de números, bordes, un poco de formato condicional y así sucesivamente. Vamos a ir detallando. En Excel, señores, es muy importante que ustedes manejen la parte de las combinaciones de tecla para acceder a las funciones. Si logran eso, van a tener realmente una ventaja competitiva delante de cualquier otra persona que esté mostrando sus habilidades, por ejemplo. O esto ayuda también mucho a mejorar su productividad. Bien, entonces, la parte de la combinación de teclas es vital porque ayuda a agilizar los procesos. En lo que yo me desplazo con el mouse desde este punto hasta la parte superior izquierda, ya yo presionando dos teclas ya puedo realizar la misma función. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en las combinaciones de tecla en esta guía. Muy importante mencionar que las combinaciones de tecla pueden variar dependiendo del idioma del sistema. Bien. Entonces, eso es importante que lo sepan. Mientras Control S de Save es para guardar en inglés, Control G es para guardar en español. Bien. Entonces, tenganlo presente. Ya aquí también vamos a estar trabajando el foro de la unidad, en el cual deben trabajar lo que es, hay un tema de debate, comentar sobre el uso de las listas personalizadas. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando sobre eso, lo que son las listas personalizadas, en este caso la que viene predefinida como los días de la semana, los meses del año, que ya son listas que la tiene preestablecida el sistema. Acá tenemos el video tutorial de la unidad, que le va mostrando paso a paso la actividad a realizar y la actividad como tal, que es esta de la unidad 2. Esta que está acá. Básicamente, en esta unidad lo que buscamos es conocer un poco más sobre el formato de la fuente y la alineación de los textos, el formato de número, que vamos a estar trabajando también, y el formato de fechas. Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta primera unidad, de las dos que trabajaremos el día de hoy. En el lado acá negro tenemos las instrucciones de lo que debemos realizar y vamos a iniciar. Por ejemplo, el primer tópico nos indica que debemos colocar la fuente tipo Arial Black, tamaño 14, al texto que está en A1.
o sea, este que está acá. Entonces, aquí yo puedo elegir el tipo de letra o de fuente, la cual puedo buscar o escribiéndola acá. O, miren aquí debajo, o en orden alfabético también la puedo buscar. En este caso es Arial Black. Y el tamaño del texto lo puedo especificar por acá. Si se fijan aquí, yo tengo una lista de los números que puedo cambiar el tamaño del texto. Por defecto no hay muchos números impares, a excepción del 9, pero si necesito un número impar, por ejemplo como el 15, puedo insertarlo directamente y presionar Enter y él automáticamente lo asume. Pero en este caso, como estamos buscando el 14 y está aquí, simplemente lo seleccionamos. Luego nos pide acá la negrita. Si yo le doy clic acá, aquí yo tengo las negritas, cursiva y subrayada. Bien, en el caso del texto Arial Black, no se percibe tanto la negrita porque ya el Arial Black es un tipo de letra muy cargado y por esa razón no se visualiza tanto, pero una forma de identificar que ya ese formato está aplicado es si yo le doy un clic acá, ya veo que aquí se desactiva la negrita porque esta celda no tiene aplicado ese formato. Mientras, si me dirijo acá, ya aquí se va mostrando el formato que yo voy aplicando. Y eso es una de las formas mediante la cual yo evalúo las actividades cuando ustedes la cargan. ¿Bien? Luego me pide que el color del texto sea azul. Aquí yo tengo tanto color del texto, acá en la A. Y a la izquierda tengo el color del relleno de la celda. Bien. Dependiendo de la necesidad que tenga. El relleno de la celda, aquí dice celeste, pero ya ahí ustedes no vamos a ser tan estrictos, vamos a ponerle un gris, me gusta el gris. Y la parte del centrado con relación al ancho de la tabla. Centrado respecto al ancho de la tabla. Acá yo voy a hacer una breve explicación, voy a anchar un poco esta columna para dar una pequeña demostración. En el caso de Excel, Excel maneja diferentes tipos de alineaciones. En el caso de Word solamente se maneja el tipo de alineación que se llama alineación horizontal. Esa alineación horizontal consiste en que el texto se alinea o a la izquierda, o en el centro, o a la derecha. Bien, en el caso de Word también hay una cuarta opción que se llama justificado. Pero en Excel tenemos, adicional a la alineación horizontal, que es esta que estamos haciendo, tenemos una alineación vertical, que es esta de aquí arriba, la cual yo puedo seleccionar alineación abajo, arriba, en el centro o arriba de esta celda que estoy seleccionando. ¿Bien? La alineación yo puedo manejarla por celda de manera distinta. Cada celda es un mundo, es una isla que yo puedo manejarla a la necesidad que yo tenga. Bien, entonces quería explicarle esa parte. Entonces aquí él me dice centrado con relación sería al ancho de la celda. En este caso sería más o menos así. Luego nos dice que luego que inclinemos, debemos inclinar en un ángulo de 10 grados este contenido. Para elevarlo a un ángulo de 10 grados, doy un clic derecho y aquí tengo la opción formato de celda. En esta ventana que nos aparece, aquí yo puedo seleccionar alineación y aquí yo puedo indicar los grados que yo quiero darle de inclinación. Bien, a ese texto. Este centrado que nos indica acá, centrado respecto al ancho de la tabla, no es al ancho de la celda, sino al ancho de esta tabla. Entonces, para yo hacerlo, selecciono todo y acá tengo la opción combinar y centrar. Se ve así. Luego me pide al texto que se encuentra en la fila 3, sería este que está acá. Debemos agregar una fuente, 13. Sabemos que no está acá, la vamos a agregar directamente. Gente. Negrita, bueno, tenemos un chat por acá.
Ok, Juan. No hay problema. De hecho, estamos guardando, el encuentro está siendo grabado. No sé si tienen algún tipo de problemas técnicos en su computador, porque ustedes están en la sesión, pero luego le compartimos la grabación. No hay problema. Bien, entonces a esto vamos a agregarle, de acuerdo. Le agregamos acá negrita y cursiva y centrados horizontalmente. Ya sabemos que es este centrado de acá, que es el de horizontalmente. El color del texto debe ser rojo y un relleno rosado. Si se fijan, básicamente lo que busca la práctica es irlo guiando a ustedes paso a paso en la ejecución de las herramientas. Luego nos pide al texto del rango desde A4 hasta F20, o sea, desde acá selecciono hasta F20. Debemos aplicar el borde de línea delgada, negra. Los bordes se colocan acá. Este borde se coloca porque hasta el momento, si yo vengo acá, archivo, imprimir, nos vamos a dar cuenta que aquí las cuadrículas grises que se muestran en la hoja de Excel no se muestran a la hora de ser impreso. Esto es una vista previa de cómo se va a mostrar el archivo cuando sea impreso. Bien, entonces, estas cuadrículas lo que muestran es una forma, en este caso imaginaria, de mostrarnos cada celda. Bien, entonces ya con estos bordes yo puedo decirle que yo quiero que se muestren esas líneas a la hora de ser impreso el documento. Y por esa razón vemos que aquí sí se muestra. Bien, entonces nos quedamos relleno. Centrado vertical, en este caso tenemos que hacerle centrado vertical. Selecciono nuevamente desde A4 hasta F20. Este es de aquí arriba el centrado vertical. Y el tipo de fuente debe ser Arial. Por defecto Excel la trae tipo Calibri. Aquí la vamos a seleccionar Arial. Si se fijan, hay varios tipos de fuente Arial. Tenemos Arial sencilla y Arial Black. En este caso solamente nos está pidiendo Arial. Luego nos dice que al texto de las celdas A22 y B22 debemos aplicar el comando ajustar texto. A22 y B22. Tengo aquí A22 y B22. Si se fijan aquí, dice responsable, pero en la barra de fórmulas me indica que responsable de la selección. Y acá tengo Blanca Torres, por ejemplo. Entonces hay una parte del texto que nos está mostrando y yo no quiero que se anche. Yo podría anchar la columna, pero no quiero porque entonces aquí tengo la división de la hoja. Entonces el texto se me correría hacia la derecha y ya me ocuparía otra hoja. Entonces, ¿qué quiero hacer? Aprovechar el espacio vertical hacia abajo. Si yo ancho la columna aquí, la fila, perdón, la altura de la fila la modifico un poco, pero aún así no se me muestra. Entonces, aquí yo puedo seleccionar este texto y aquí arriba tengo esta opción que se llama ajustar texto, que lo que hace es precisamente distribuir el espacio que tengo del alto de la fila para yo poder aquí colocar el texto y que se visualice todo sin tener que modificar el ancho de la columna. Luego nos pide acá que en el rango desde A3 hasta F20, parece que fue ahí que tuvimos el lapsus ahorita porque apliqué este borde delgado, y en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. El contorno es esta
el borde, el perímetro de la tabla. Para yo hacer eso, voy a venir acá a bordes y voy a ir a la última opción que dice más bordes. Acá yo puedo decir una doble línea de color azul es la que me está pidiendo, ¿verdad? Selecciono aquí el estilo de línea que quiero, el color de la línea que quiero colocar. Y aquí yo puedo decidir si quiero que se coloque ese formato que estoy seleccionando al contorno, que es la parte exterior de la tabla, o al interior, que son en este caso, los bordes que tengo en el interior de la tabla. Le voy a decir aquí que es al contorno. Y ya pueden identificar aquí el bordado que le hemos hecho aquí a la tabla de color azul. En este caso es lo que se nos ha pedido acá. Luego, debajo de la fila de encabezado, debemos aplicar una línea roja gruesa. O sea, esta es la línea del encabezado. Se supone que aquí debimos seleccionar todo esto. Vamos a darle un poco hacia atrás, porque debemos seleccionar desde A3 hasta acá. Vamos a hacerlo nuevamente. Doble trazado, azul, contorno, acepto. Ahora sí, hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque aquí debajo voy a agregar lo que me está pidiendo acá. La fila de encabezado, aplicar una línea roja gruesa. Entonces yo selecciono aquí mi línea del encabezado, vuelvo otra vez a más bordes, selecciono el estilo negro, el grueso, perdón. En este caso me está pidiendo que sea de color rojo. Y en vez de yo aplicar una de estas, yo puedo decirle aquí que quiero que me lo aplique solamente a la línea de abajo de la selección. Así puedo seleccionar la línea de arriba, o la izquierda, o la derecha. Bien, dependiendo de la necesidad. Incluso hasta diagonal puedo tener trazados. Miren la... Un momentito, por favor. Bien. Entonces, ya por último, tenemos aquí al rango desde C23 hasta C27, aplicar una sangría. En este escenario, yo tengo aquí desde C23 hasta C27. Es lo que quiere dejar dicho aquí es que las sucursales participantes, esto va a ser como submenú de este título, como subtítulos. Entonces, aquí yo puedo agregar, aumentar la sangría, lo puedo hacer acá, o lo puedo hacer aquí, disminuir la sangría. Dependiendo de la necesidad que yo tenga, lo puedo hacer acá. Bien, entonces ya así quedaría el documento a la hora de yo imprimirlo, y así es como debe quedar el documento cuando ustedes lo vayan a enviar, por lo menos en esta primera hoja. Ya en la siguiente hoja sobre formatos numéricos, vamos a hablar un poco sobre estos formatos que están aquí arriba, que son los diferentes formatos de datos que Excel soporta. Bien, si le dan aquí a más formatos, pueden ver de cada uno de los tipos de formato aquí debajo, los cuales también se tocan en la guía de la unidad. Bien, entonces, básicamente ya aquí tenemos el formato general. El formato general es el formato por defecto que trae Excel de los datos. No contempla comas, ni símbolos de monedas, ni nada de eso, cuando son valores numéricos. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta, y es solamente tipo de muestra. Si acá, por ejemplo, este que está acá es el formato millar, que es el que se coloca acá. Mírenlo aquí. El estilo millar, él automáticamente me le agrega coma y punto decimales.
Muy importante, el formato que agreguemos acá no me altera el valor real de la celda. Si se fijan aquí en la barra de fórmulas, el número sigue estando sin coma ni valores decimales. Bien, esto viene siendo como un enmascaramiento que se le coloca para que de manera visual nosotros podamos percibir con esa imagen, ¿bien? Pero realmente el valor es este que está acá, en la barra de fórmulas. Si se fijan en cada uno de ellos, se muestran solamente los valores. Y es el formato aplicado el que hace la diferencia. El formato millares, si se fijan aquí, cuando yo le asigné, él automáticamente asignó contabilidad. Por ende, este que está aquí, si en vez de aplicarlo por acá, lo aplicamos por aquí, contabilidad, nos vamos a dar cuenta. Básicamente aquí la diferencia es aquí yo puedo cambiarla. Estas son las más utilizadas. Y si aquí quiero ver a profundidad, aquí hay cientos de monedas que podemos utilizar. Bien, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. ¿En qué parte se quedaron? Que tuve un corte de internet. En la parte de contabilidad nos quedamos. Ah, ok, esta parte de acá. Entonces les comentaba que acá la diferencia básicamente es el símbolo de la moneda y los pueden cambiar por acá. Y aquí en más formatos de contabilidad tienen todos los símbolos de moneda, cientos de símbolos que pueden utilizar, dependiendo de la necesidad que tengan, ¿bien? Entonces, adicional a ello, por ejemplo, ese formato de contabilidad, si vengo aquí a más formatos, y yo puedo cambiar las posiciones decimales, por ejemplo, si quiero aumentarlas o reducirlas. ¿Lo ven aquí? Y ya en monedas, vamos a ponerle aquí monedas, es muy similar a contabilidad. Si lo vemos por acá, en monedas ya puedo visualizar aquí los valores negativos. Esa es la diferencia entre contabilidad y moneda. En este caso, los valores negativos automáticamente él lo percibe en color rojo. Bien. Ya en porcentaje, por ejemplo, tengo estos valores y quiero llevarlos a valores porcentuales. No tengo que estar haciendo multiplicación ni nada, simplemente con aplicar aquí el formato de por ciento, él hace el ajuste automáticamente. Y fracciones, esta función no es muy utilizada, pero está acá, la de las fracciones. Aquí tengo la fracción más utilizada, que es el 6 y un quinto, pero si quiero más, aquí tengo fracción y aquí hay varios tipos más diferentes que pueden utilizar. Ya en personalizado, la opción de personalizado es una de las más utilizadas, puesto que nos ayuda mucho a nosotros ajustar un texto que tenemos sin tener la necesidad de hacerle un cambio. Por ejemplo, aquí yo vengo acá, voy a decir más formatos de número, personalizado, y aquí yo tengo, por ejemplo, el 5. Si yo quisiera, por ejemplo, rellenar, porque quiero que todos los valores tengan 2 dígitos, pero aquí veo que hay uno solo que tiene 2 dígitos. Aquí yo puedo decirle símbolo de peso, símbolo de peso. Perdón, símbolo de número, símbolo de número. Lo que quiere decir esto es que van a haber 2 valores numéricos en esas posiciones que yo tengo acá. El hecho de que yo inserte el símbolo de número quiere decir que esas posiciones van a ser dinámicas, que no va a ser un valor estático. Entonces, el resultado que vamos a ver acá es que el 5 va a ser rellenado con un 0 a la izquierda
y no lo vemos. Vamos a ver qué pasó. Aquí él debió agregarlo. Un momentito. Porque si aquí yo le agrego un 0, aquí él me lo agrega, pero se lo va a agregar a todos. Y esa no es la idea. Tengo que verificar esta parte, a ver por qué no me lo está agregando. Yo lo voy a revisar y les dejo saber. Con relación al personalizado con texto, aquí, por ejemplo, si queremos agregar una cadena de texto a todo esto, podemos hacer, como agregamos el 0, lo podemos hacer por acá, personalizado. Y acá, les puedo decir, por ejemplo, entre comillas dobles. Las comillas dobles se hacen por lo regular con la tecla Shift 2 del teclado. Entonces, aquí podemos colocar, por ejemplo, un texto. Número es. Y aquí luego de la comilla doble que cierra, a ver si lo puedo aumentar un poco. Así lo veo. Entonces, si lo pueden ver aquí. Aquí tengo dos comillas dobles. Y aquí sí voy a poner los dos valores numéricos. Bien, los dos valores numéricos lo que hacen es que él va a tomar estos valores que tengo acá como número y me los va a agregar a la derecha del texto que ya tengo escrito acá. Algo así. Si se fijan aquí, el valor de la celda sigue siendo 50. El texto que he agregado es un valor numérico, perdón, es un valor personalizado, un formato personalizado que he agregado a esa celda. Ya a partir de acá no hay ningún valor personalizado. Si yo agrego un 5, se va a agregar un 5. Está sumando. Aquí no lo agrego. A ver. Aquí siguió con el valor porcentual. Bien. Otra utilidad que le podríamos dar a esto es la siguiente. Por ejemplo, imaginemos que ustedes tienen que digitar 10.000 números de teléfono. Yo selecciono todas estas celdas, una columna completa, y a esa columna completa yo le voy a agregar un formato personalizado, por ejemplo, que tenga una característica específica. ¿Qué característica específica tiene un teléfono, por ejemplo, estándar? Por lo regular, según lo he visto por ahí, un teléfono inicia con el código de área. Ese código de área, por lo regular, está dentro de paréntesis. Ese código de área, por lo regular, está compuesto por 3 dígitos. Cierro el paréntesis, coloco un guión, luego tengo 3 valores numéricos, luego otro guión, y al final 4 valores numéricos. Bien, entonces aquí puede ser 829, 809, 849, y aquí los demás. El símbolo de número lo que indica es que en esas posiciones pueden haber valores numéricos n, dinámicos, no hay nada estático. Lo único que va a haber estático aquí son los paréntesis y los guiones. Les digo aceptar y no vamos a ver ningún cambio en ninguna de las celdas, más que aquí, que el formato del dato es personalizado. Si me muevo a la derecha, tengo aquí formato general. ¿Por qué? Porque a esas celdas aún no se ha aplicado ningún formato. Pero aquí, como especificamos que era un tipo de valor numérico, un teléfono, por ejemplo, puedo poner aquí este teléfono, y cuando yo presiono Enter,
él automáticamente va a tomar ese patrón que ya yo he preestablecido. Bien. Entonces, esto me evita a mí yo tener que estar pendiente a que tengo que digitar los paréntesis y los guiones y todo eso, bien, porque ya yo con simplemente colocar el valor numérico, ya él lee la estructura del campo y automáticamente le asigna el parámetro preestablecido en la función personalizada. Y todas estas celdas que están aquí han asumido ese formato. Bien, entonces ya aquí, adentrándonos un poquito más en los formatos, tenemos aquí los formatos de fecha, donde tenemos aquí un formato de fecha corta y un formato de fecha larga, básicamente para que ustedes lo identifiquen y lo diferencien uno de otro. Aquí no hay que hacer ningún cambio. Básicamente aquí tenemos los formatos de corta y de larga. Los cambios que van a hacer aquí básicamente es, por ejemplo, en este escenario, donde se le está solicitando que solamente se muestre el día de la fecha. O sea, este primer valor. Yo necesito extraer de esta fecha solamente los valores de los días. Tengo esa tarea. Entonces, acá yo voy a venir a formato, más formatos, y en formato personalizado, miren aquí cómo están representando los días. Los días están representados con la letra D, los meses con la M y los años con la A. Bien, entonces aquí yo puedo decir que con solamente muéstrame la D, presiono aceptar, y él solamente me muestra aquí. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? Yo quería que esos días él me lo mostrara abreviado, día de la semana abreviado, o sea, LUN, MAR, MIER, WE, BIE, en letras. Entonces hago el mismo procedimiento, pero en este caso, en vez de tener 2D, tengo 3D. Miren aquí como en la muestra, ya automáticamente cambia el primero. O sea, ya el sistema automáticamente analiza y sabe que en ese año, en ese mes, en ese día fue el lunes. Mírenlo acá. Y si quiero que aparezca el día completo, entonces serían 4D. Personalizado. Mírenlo aquí donde dice jueves. Y así lo tenemos. Ya si lo vamos a aplicar al mes, ya saben que vamos a aplicarlo en base a la letra M. Aquí sí él me está aceptando el valor. Miren, porque si agrego un solo valor acá, lo voy a agregar un solo valor. Miren aquí como él me aceptó el 5 con un solo valor, el 12, o sea, él no me rellena aquí con 0 para que hayan dos valores, en este caso decimales. Dos valores enteros, por decirlo así. Si yo lo cambio acá y le digo, bueno, mira, van a ser 2M. Mire aquí cómo él me lo agrega. ¿Lo ven? Esa es la idea de agregar las 2M. Entonces, si lo vemos abreviado, el mes serían 3M. Mar, Feb, Agosto, Jul. Y si fuera el mes completo, serían 4M. Así está. Bien, entonces lo mismo aplica para el año. Ya esta parte aquí se la voy a dejar para que ustedes la realicen. Vamos a hacer esta por lo menos. Vamos a hacer la última.
¿Vale? Vamos a seleccionar. En este caso, aquí él nos está pidiendo una fecha con texto. Bien, es diferente a lo que teníamos aquí. El año completo serían aquí las 4A. Son estas que están acá. Esta que está aquí. Entonces, aquí cuando me habla de fecha con texto, ya sabemos que en el formato personalizado, aquí yo voy a colocar delante de esto, entre comillas doble. Cierro mi comilla doble, espacio, miren la muestra acá. Es bien parecido a lo que vimos anteriormente, donde aquí ya tenemos, pero en la celda solamente está el valor de la fecha, no está el valor de texto. Bien, ¿alguna duda o aclaración de esta primera actividad? Todo claro por ahora. Está bien fácil, ¿verdad? Sí, sí, vamos Súper. bien, vamos bien, vamos bien. Excelente. Así es. Bueno, vamos a ver entonces brevemente la siguiente. Aquí vamos a ver ya, vamos a empezar a ver la parte de funciones en esta unidad 3. La instrucción, la guía, que empieza a hablar ya de la parte de las funciones en Excel que podemos hacer cálculos matemáticos. Hay cientos de funciones que pueden utilizar. Los conceptos de las fórmulas y funciones. Es bueno que a esto le den una leidita. Es bien interesante. Vamos a ver. Aquí tenemos los audiovisuales también y la actividad. En el caso de Excel, cuando hablamos de funciones, es muy probable que ustedes las hayan utilizado. Bien, los puntos que vamos a ver acá en el manejo de funciones son los operadores aritméticos, los operadores de concatenación y las funciones. Vamos a ver algunas de las funciones. Entonces, si vemos acá el enunciado, nos dice que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celda, funciones y operadores que generan un resultado. Bien. Esas fórmulas pueden ser aritmética, de concatenación o, perdón, de comparación o de concatenación. En este caso tenemos un ejemplo de una fórmula en la cual la fórmula por defecto se inicia con el símbolo de igual o con el símbolo de más también puede ser. Es menos utilizado, pero puede ser con el símbolo de más. Y aquí tenemos los operadores que van haciendo la multiplicación. Si se fijan aquí debajo, estos son los operadores aritméticos. La suma sigue siendo la suma, la resta. En el caso de la multiplicación, cambió de la X al asterisco. Y en el caso de la división, al slash o bar. Bien. Aquí tenemos el porcentaje también. Entonces, eso es lo que hace la función. Aquí tenemos un ejemplo de nómina. Lo que buscamos acá con la función es, por ejemplo, un nuevo sueldo bruto, utilizando la operación suma, el operador de suma. Y como les digo, aquí Excel sigue siendo una hoja común y corriente hasta que yo inserto el símbolo de igual delante en una celda. Cuando yo inserto ese símbolo de igual, Excel automáticamente se coloca en modo cálculo. Entonces, aquí yo podría decir igual al valor del sueldo bruto más el valor del incentivo. Y cuando presiono Enter, ya él automáticamente me muestra 5.000 más 4.000, 9.000. Bien. Si ese incentivo mañana sube a 5.000, él automáticamente sube acá. Pero no lo vamos a aumentar por ahora porque la idea es que ustedes vayan conociendo. Y la razón precisamente por la cual yo hice clic en la celda y no coloqué el valor 5.000 y 4.000 es precisamente esa, para que
él vea el contenido que tiene esa celda en todo momento, y si ese contenido varía, automáticamente me cambia el resultado. Bien, repetimos. Igual, clic en la primera celda que quiero sumar, el operador aritmético, en este caso es el símbolo de más, y la segunda celda. Presiono Enter y ya aquí tengo el valor. Ya una vez tengo eso realizado, arrastro acá, como hicimos anteriormente, se cuela. Y ya aquí vamos a tener el resultado para cada una de las siguientes filas que arrastramos. Si vemos aquí el operador de porcentaje, se nos está pidiendo que apliquemos el descuento de 2.5 de ARS y 3% de AFP a este nuevo sueldo bruto. Entonces aquí yo podría decir igual al valor que tengo acá por, que es el asterisco, 2.5%. Eso automáticamente me va a dar el resultado, el 2.5% de este valor que tengo acá. Igual, nuevo sueldo bruto por 2.5%, presiono Enter. Así se vería, ¿bien? Arrastro y ya él lo aplica también a los demás. Si tienen alguna duda en algún momento, me piden la palabra y la aclaramos, ¿eh? Aquí vamos a aplicar el de la AFP. Igual, mismo sueldo bruto por 3%. Lo que varió entre este y este fue el valor porcentual. El cálculo es el mismo. Aquí está. Y luego, aquí debajo tenemos el total de descuento, utilizando el parámetro suma otra vez, el operador suma, que sería la suma de estos dos descuentos. Entonces yo vendría acá y le diría igual al primer valor más el segundo valor. Presiono Enter y ya él automáticamente aquí lo tengo. Cuando yo le doy doble clic aquí, puedo ver arriba cuáles son las celdas que están siendo afectadas. Igual aquí en la barra de fórmula me indica cuáles son las celdas que están siendo afectadas. Para salir luego de que le doy doble clic, presiono la tecla Escape. Y ahí está. Y aquí arrastro hasta aquí. Bien, de las personas que están aquí, si hay alguien de contabilidad o alguien que tenga conocimiento, ¿a qué es igual el sueldo neto? El sueldo neto. ¿A qué es igual el sueldo neto? ¿Alguien se motiva? Sueldo neto. En este caso sería igual a sueldo bruto menos el Ajá. descuento Excelente. Sería igual al nuevo al sueldo bruto, que total es de este que tenemos, descuento, ¿verdad? Total al de los total de descuentos. descuento. Exacto. Muchas gracias, Mirel. Entonces, aquí sería igual al nuevo sueldo bruto menos, que nos está pidiendo aquí que utilicemos el operador de resta, el total de descuento. Presionamos Enter y ya aquí lo tenemos. Eso es lo que esa persona va a cobrar realmente en su cuenta. Si lo arrastramos, aquí podemos ir viendo que, por ejemplo, este último, Lourdes, de 66.000, va a cobrar 62.320, porque los demás se fueron a descuento. Y ya teniendo el sueldo neto, podemos aquí, nos pide el operador de multiplicación, multiplica el sueldo neto por 12 meses. Entonces aquí decimos igual a este valor, asterisco, 12 meses. Presiono Enter y aquí tengo el valor. Arrastro y aquí lo tengo todos. Por último, acá me dice que utilicemos el operador de división y que dividamos el sueldo, los 12 meses, entre 2. Bien. Entonces voy a decir aquí,
igual a este valor barra 2. Pruebo otra vez. Igual este valor barra 2. Así funcionaría. Bien, ¿qué hemos hecho? Entonces, ya hemos realizado la nómina, todo ha sido enlazado al contenido de una celda específica. Bien, exceptuando los 12 y el 2 acá. Vamos a suponer que en este caso hubo un error con José Colón y el sueldo de él realmente era 50.000 pesos en vez de 5.000. Y nos vamos a dar cuenta que el efecto se va a hacer en cascada, el sueldo bruto se arregló, los descuentos se arreglaron, el sueldo neto también se arregló y el sueldo por año y por semestral también se arregló. Eso es lo que busca Excel, que podamos realizar un efecto en cascada y que si en dado caso tenemos algún fallo de digitación en el origen de los datos, entonces podamos modificar que automáticamente se ajuste más adelante. Imagínense que si tuviéramos, por ejemplo, en este caso, que aplicamos el 2.5% en cada una de esas funciones, en el mundo real yo lo hubiese hecho de la siguiente manera. Yo hubiese aplicado una función acá, 2.5%, y una función acá de 3%. Bien, y la multiplicación aquí, voy a borrar esto, lo haría de la siguiente manera. Igual, este valor, asterisco, lo que tenga esta celda, que en este caso es el 2.5%. Pero como yo voy a arrastrar la celda y él me va a comparar estos siguientes valores, para que no me mueva yo a este argumento le agrego símbolo de peso acá adelante y en el número, delante del número, también símbolo de peso. Eso es referencias relativas y absolutas. Eso lo vamos a ver más adelante en el módulo de Excel intermedio. Entonces, cuando yo presiono Enter y arrastro este valor, ya él automáticamente, si le doy doble clic aquí, viene aquí, él vino arrastrando este valor hasta acá, pero el cálculo me lo continúa haciendo en base a este valor que tengo aquí. Ese valor no se movió. Bien, entonces, ¿qué va a pasar mañana? Vamos a hacerlo igual acá. Igual, este valor, asterisco, este valor, pero en la celda, recuerden agregarle símbolo de peso acá y símbolo de peso acá. Enter, y ahora vuelvo y arrastro. Y aquí tengo lo mismo. ¿Qué pasa mañana? Si cambian la tasa del ARS, yo simplemente la cambio aquí, 3%. Automáticamente cambió todo aquí. 4%. Miren, le voy a dar a Enter. Miren cómo cambia aquí. Todo cambia aquí y es un efecto en cascada para el total de descuento y un efecto en cascada para el sueldo neto automáticamente. Bien, entonces, de esta manera tenemos que trabajar centralizando esos valores estáticos que yo puedo cambiar en algún momento determinado, porque en este caso tengo una nómina quizás de 9 o 10 empleados, pero cuando usted tiene una nómina de 500, de 1000 empleados, entonces ya cosas tan sencillas como eso se le pueden complicar. Bien. Ya por acá tenemos lo que es el operador de concatenación. Tenemos aquí esta pequeña tabla con estos datos. Vamos a ver aquí el enunciado, donde nos dice que una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Esos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar debe ser ingresado entre comillas. ¿Se acuerdan que lo vimos en la práctica anterior? En forma individual o dentro de una línea de caracteres. Y aquí les muestro un ejemplo de cómo es insertado el texto con las comillas dobles. Y aquí este símbolo es el que hace la concatenación. Cuando la fórmula se hacía de manera manual, se utilizaba ese símbolo para decir que una este valor con el valor que tiene esa celda, con este texto estático, entre comillas dobles, y con el valor que tiene esta otra celda. En este escenario, lo vamos a hacer un poquito más simple. Vamos a venir acá al botón de insertar función.
Nos colocamos donde queremos primero, donde queremos que caiga el resultado. Esa es clave antes de iniciar la fórmula. Por ejemplo, aquí nos dice nombre y apellido. O sea, él quiere que concatenemos, que juntemos ese nombre y este apellido en una sola celda. Aquí tenemos el buscador de fórmulas. Aquí se me muestran las fórmulas que he utilizado recientemente. Si quiero buscarla por categoría, aquí la tengo por categoría. Si quiero buscarla todas, que son cerca de 400, aquí lo puedo buscar de orden alfabético. Y si quiero utilizar el buscador, aquí, si me sé parte, yo sé que se llama concatenar, pero vamos a ver que aparece que concatenar, le digo aquí ir, y aquí me aparece todo lo que contenga esta parte. Miren aquí concatenar, une varios elementos de texto en uno solo, le digo aceptar, y acá me pide que inserte los argumentos. La función, en este caso, lo que hace es que yo le introduzco los argumentos y ella me emite un resultado. Ese resultado va a caer acá donde yo tengo la celda ubicada. Entonces, el primer argumento es José. El segundo argumento puede ser Colón, ¿verdad? Pero miren aquí en la vista previa cómo se va a mostrar. José Colón, sin ningún espacio ni nada. Entonces, ¿qué yo hago? En el segundo argumento yo voy a pasar un espacio. Yo di el espacio acá. Van a notar que cuando yo pase al tercer argumento, ella va a agregar automáticamente las dos comillas dobles. Mírenlo aquí donde la agrego. ¿Ven? Para resguardar el espacio. Y luego selecciona Colón y miren aquí cómo se muestra ahora como José Colón. Bien. Le digo aceptar y ya no es necesario yo arrastrar esto hacia abajo completamente. Ya aquí yo con solamente darle doble clic, él lo asume todo hacia abajo. Bien, para que lo tengan pendiente. Que por cierto, acá nos faltó algo que fue precisamente eso, la sumatoria, pero lo vamos a hacer al final. Lo recuerdan. Entonces, en este caso, tenemos aquí formar una oración. Formar una oración con los nombres y el año de nacimiento. Bien, entonces yo puedo colocarme acá, insertar función, como ya sabemos que está acá, concatenar. Y aquí yo puedo decir, por ejemplo, hablo comilla doble, la fecha de nacimiento de espacio. Cierro la comilla doble. Le dejé el espacio aquí para aquí solamente insertar José. Miren aquí cómo se va agregando. Aquí voy a agregar otro espacio entre el nombre y el apellido. Colón. Espacio es espacio. Y puedo ir viendo los demás argumentos. Y aquí coloco el año. Miren aquí como me dice. La fecha de nacimiento de José Colón es, o el año podría ser, el año de nacimiento. No cambiar. Algo así. El año de nacimiento de José Colón es, ¿o fue? Acepto. Ya aquí tengo ese valor. Y con simplemente arrastrar, ya veo que aquí se colocó de manera dinámica los diferentes nombres y los diferentes años. Bien, de esa manera yo puedo utilizar ya datos que tenga acá y utilizar la parte de concatenación. Lo que nos faltaba aquí en el ejercicio anterior fue lo siguiente. Estos valores, aquí yo tengo que agregar los totales. Para hacerlo, selecciono todos los valores, incluyendo la celda en blanco de abajo. Puedo utilizar aquí esta función de suma en el menú inicio. Y él automáticamente me coloca aquí el total. Bien, si yo le digo doble clic acá, él hace lo mismo que hicimos. Perdón, arrastro hasta acá.
Y él hace lo mismo que hicimos aquí, sumándome los valores de las siguientes columnas. Bien. Igual aquí debajo. Una manera fácil de trabajar. Por último, aquí vamos a ver las funciones, aunque ya vimos concatenar, básicamente aquí para que ustedes se vayan familiarizando con lo que hace cada función. Por ejemplo, aquí, la función suma. Digo aquí el botón ir. Lo bueno de este asistente es que si en dado caso ustedes desconocen qué hace una función, aquí debajo le da una breve descripción. Bien, suma todos los valores en un rango de celda. Si le digo, por ejemplo, sumar, si suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Bien, va a depender de la necesidad que usted tenga. Si le digo en este caso suma, y ya aquí me abre los argumentos para yo simplemente seleccionarlo. Aquí me agrego el total. También tenemos una función que se llama match, que lo que hace es determinar cuál es el valor máximo en una lista de valores. Es esta que está acá. Selecciono los valores. Y a simple vista yo veo que 60.000 es el mayor, pero aquí veo que 5.000 es el menor. Entonces puedo ejecutar la función min para determinar y ver si eso es cierto. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Acepto. Selecciono. Vienen aquí 5.000. Lo bueno de esto es que si ese valor cambia y mañana es 4.500, él automáticamente aquí lo ajusta. Igual aquí el valor cambió. También tenemos una función acá que se llama contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. O sea, de estas, ¿cuáles tienen números? Esa 9 que está. Si yo elimino un valor de estos, automáticamente ya solo hay 8 que contienen números. Está en blanco y no la cuento. Pero también tenemos una que se llama contará. Vamos a... Cuenta el número de celdas no vacía en un rango de celdas. Selecciono. Me da el mismo valor. Si yo elimino una, por ejemplo, me da el mismo valor todavía. Pero miren la diferencia aquí. Si yo pongo, por ejemplo, una palabra, contará, me la cuenta aunque tenga cualquier valor. De la única manera que ella no va a tomarla en consideración es si está vacía. Mientras contar solamente cuenta valores numéricos. Bien. O sea que si yo tengo una columna que tiene valores numéricos y textos integrados y yo solamente quiero saber cuántas de ellas tienen valores numéricos, puedo utilizar esta. Bien. Pero si es en blanco, ya ahí no aplica. Y por último tenemos el promedio, que el promedio lo que hace es que me suma todos los valores, devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Le doy a aceptar, selecciono mi rango y él lo que va a hacer es automáticamente suma todos los valores y lo divide entre la cantidad de valores sumados, que en este caso sería 9. O sea que si yo tomo la calculadora y digo que estos 366.000 lo divido entre estas las 9 cantidades de celda que tengo acá, debe darme un valor muy similar, mírenlo acá, a lo que tenemos acá. O sea que esa función está haciendo el trabajo para la cual fue hecha. Señores, discúlpenme que me les robé 5 minutos más. ¿Dudas, quejas, aclaraciones? ¿Está fácil o difícil las actividades de esta semana? Excelente. Vamos a darle calor a Listo. eso, vamos a Claro, practicarlo, eso es todo.
Sí, sí, realmente es eso. La práctica lo hace todo y entiendo que tienen buen material para lograr el objetivo. Yo de mi parte tengo esta semana para evaluarle la unidad 1. Si hay alguien pendiente de entregar, todavía lo puede hacer en la unidad 1. Y nada, señora, trabajar en la unidad 2 y 3. Claro. Muchas gracias, profesor. Pase buenas tardes. Pasen buenas, les veo el Bien, bien. próximo Muchas martes. gracias. Buenas tardes a todos. A usted también, bien. Bye.